Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado. Lo primero que se impone es que saludemos a Jesús, porque lo más importante de este retiro es que vamos a pasar un tiempo con Él, es decir, junto a Él. Vamos a hablar con Él y vamos a permitirle, así como dice el Apocalipsis, al que me abre su puerta, yo pasaré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, se establece, vamos a hablar con Él y vamos a dejar que Él vaya trabajando nuestra alma. Entonces estamos aquí básicamente en esta disposición para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para glorificarle. Y también hay que plantearse, aprender a escucharle a Él, hacer silencio interior para que brille la voz de Dios, que quizá está un poco apagada por una serie de baratijas que inundan nuestra interioridad. Y hemos de hacer que brille, que luzca, que aparezca la palabra divina, que se oiga. Cuando Dios habla, el hombre calla, decía San Agustín. Y por eso pues nos dirigimos para este ratito de oración directamente al Evangelio, que es la palabra de Dios. Y el Evangelio nos pone delante lecciones maravillosas que yo quisiera que fueras considerando tú personalmente, que yo solo las ponga delante, pero que tú las trates con Jesús en Eucaristía. Y entre esas cosas maravillosas que nos presenta el Evangelio están las parábolas, que son narraciones breves dichas por Jesús, que enseñan qué se debe creer y cómo se debe actuar, cómo debe actuar la persona para entrar en el reino de los cielos. Son bellísimas y también nos muestran facetas de la personalidad de Dios, del corazón de Cristo. O sea, las parábolas contienen verdades muy altas y dijéramos especulativas, pero al mismo tiempo muy pequeñas, de carácter diario, porque son así como escenas diarias y lo que hemos de vivir nosotros todos los días. Por decir algo, recordemos la parábola del buen samaritano, aparece la misericordia de Dios divina, sin límites, que se aviene, se acerque a aquel hombre cuando han pasado dos y que no han querido detenerse y verlo y atenderlo. Y entonces contrasta, que es lo que pretende Cristo, la comparación es un recurso retórico, ¿verdad? Comparar. Y como compara el corazón de Dios con el corazón de aquellos que pasaron sin atenderle. Luego aquella parábola del hijo pródigo, el rostro misericordioso de Dios, decía Juan Pablo II, aparece en el padre de la parábola. Y la deuda de esos dos hijos, del que se fue y se perdió y del que se quedó pero de mala manera, la deuda de amor que tienen con el Padre, que es Dios.
Y aparece el perdón del Padre hasta el extremo de cubrirlo de besos. También aquella parábola tan bonita que es el granito de mostaza. Poca cosa. Cualquiera de nosotros puede escudarse, ¿y yo qué soy para tanta? Mira, pues es lo que está enseñando Jesús. El granito de mostaza, cogido por la mano del labrador divino y puesto en el lugar conveniente, crece de una manera grande y es capaz de echar ramas y de albergar muchos pájaros, muchas almas, muchas personas. Y la parábola del buen pastor, luego hablaremos de esto un poco, pues son escenas bellísimas. Entonces, hemos de comprometernos nosotros con esas enseñanzas bellas de Jesús, ¿verdad? Colaborando personalmente, porque claro, hemos de comprometer nuestra libertad con la lucha, como dice San Pablo, desvistiéndonos del hombre viejo, según el cual hemos vivido en nuestra vida pasada, e intentando revestirnos del hombre nuevo en Cristo nuestro Señor. Pero dice el Salmo 25, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo bonito, que hay que saber poner el compromiso. Y podemos preguntarle a Él, ¿verdad? Hemos quedado que vamos a hablar con Él y preguntarnos nosotros, Señor, ¿cómo aprovecho tu gracia? ¿Cómo aprovecho mi oración? Ya sea un momento largo, un momento que pases a una iglesia o que en tu casa te dediques a Él, o pequeñas jaculatorias o momentos, a veces basta levantar los ojos al cielo, ¿verdad? Y ya nos estamos refiriendo a Dios y quizá de una manera muy profunda. Pero, ¿cómo aprovechas la gracia? ¿Cómo aprovechas la oración y los sacramentos? La comunión, la confesión, las visitas al Santísimo Sacramento. Aquí en El Salvador que hay esa devoción, gracias a Dios que aquí hay, no en todas partes es así. Yo me encontré que en España estaban intentando hacer lo que hacemos aquí, que las iglesias tienen esas capillas de adoración perpetua de Jesús sacramentado, ¿verdad? Bueno, pues ya que es tan fácil pasar. Y también podemos preguntar, ¿y cómo aprovecho los medios de formación? Estos retiros pues son medios de formación. Me dejo modelar por Dios, me dejo cambiar por Dios. A mí me gusta unas palabras de San José María. Decía, Señor, teniendo trato contigo, te traicionamos, pero volvemos a ti. Sin ese trato, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos buscar tu intimidad? ¿Cómo seríamos capaces de sacrificarnos contigo en la cruz, enclavándonos por amor tuyo para servir a las criaturas, a todas las almas? Y San Agustín dice, Dios mío, son palabras de santos, ¿verdad? San Agustín, tremenda la fuerza de San Agustín. Dios mío, dejarte es ir a la muerte. Seguirte a ti es amar. Verte es poseerte. Dame, Señor, una fe sólida, una esperanza abundante, una continua caridad. Te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo, Dios, por cuyo favor no hemos perecido totalmente. Es bonito porque estamos en esta batalla que no hemos de olvidar, que es la batalla de la santidad. Y recordar que Dios no pierde guerras. Quizá por defecto nuestro pierda Dios, el pobre Dios en este sentido, alguna batalla, ¿verdad? Pero es nuestra debilidad. Él la guerra la gana y nosotros con Él la ganamos. Decía San José María, hijas e hijos míos, todos tenemos altibajos en el alma. No nos podemos admirar de esto. Hay momentos en los que Dios nos quita el entusiasmo humano. Notamos cansancio. Parece como si el pesimismo quisiera adormecer el alma. Sentimos algo que intenta cegarnos.
y solo nos deja ver la sombra del cuadro, no las luces del cuadro, sino de la escena, pues, sino la oscuridad, la sombra. Entonces, es la hora de hablar con sinceridad y de dejarse llevar como un niño. Por Dios, primero, recordemos, si no os volvéis como niños, esta es otra parábola brevísima, no entraréis en el reino de los cielos. Y también por el buen consejo de la dirección espiritual, de la confesión, etc. Pero altibajos los tenemos todos y hemos de contar con ellos. Y en ese sentido, pues, quisiera ir y hablar un poquito, para que también nosotros lo comentemos con el Señor, de la parábola del sembrador, como detenerme más en ella, que es una parábola poética. Es bien bonito esto porque es poética. Les dice, salió el sembrador a sembrar su simiente. Esta es una imagen literaria muy buena. Salió el sembrador a sembrar su simiente. Y al sembrar, parte cayó en el camino y fue pisoteada por la gente, y se la comieron las aves del cielo. Otra parte cayó en piedra, terreno con piedra, y nacida se secó por falta de humedad, falta de profundidad. Recordemos que aquel pueblo era agrícola y conocía estas circunstancias. Otra cayó en medio de espinas, y creciendo con ella las espinas, la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y nacida dio un fruto de céntuplo. Y dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, el que entienda, ¿verdad? Que puede entender. Pero sucedió que los discípulos no entendieron, lo cual es una gran cosa para nosotros, porque el mismo Señor explica la parábola, cosa que no se da con las otras. Entonces, porque dice que tampoco vosotros habéis entendido, se admira al Señor y dice, he aquí la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Qué bonito esto, que siempre cae. La palabra de Dios no nos falta. La palabra, no pensemos en la palabra solo de la Escritura, sino la palabra interior nuestra con la que Él nos comunica su cariño, su atención, su primor, su mimo, sus cuidados. Siempre está esa palabra, siempre está ahí. Y es semilla, o sea, es semilla que tiene prodigios internos, ¿verdad? Inherentes en la medida en que nosotros la dejemos desarrollarse. Pero continuemos, dice Jesús, los que caen a lo largo del camino son los que la oyen, pero enseguida viene el diablo y la arrebata de su corazón. Y la palabra, pues, para que no crean y se salven. Los que están sobre peña, sobre roca, sobre piedra, son los que cuando oyen, la reciben con alegría, pero no tienen profundidad y carecen de raíces. Creen por algún tiempo y después, a la hora de la tentación, sucumben. Y la que cae en espinas son aquellos que oyendo van y la ahogan por los cuidados. Ahora la traducción más actual es los placeres, ¿verdad? Y las riquezas y la comodidad de la vida, y no llegan a la madurez. Y lo caído en buena tierra son aquellos que oyendo con un corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces detengámonos un poquito, unos minutos en esto, que es muy bueno, ¿verdad? La parábola del sembrador dice, la primera tierra cae en el camino. Entonces son personas en las que no entra la semilla, porque es tierra dura y se queda afuera por soberbia. El soberbio, en este sentido, de esta tierra tiene autosuficiencia y no escucha, y la palabra hay que escucharla. Cuando Dios habla, el hombre calla.
¿verdad? Entonces hay autosuficiencia, no escucha, y por lo tanto hay indocilidad. Dios no puede enseñarle nada. Y Dios es la sabiduría infinita e increada, y está siempre como un buen padre a un hijo intentando enseñar, conducir, ayudar. Pero como es autosuficiente, es indócil, no obedece. Y la obediencia es una gran sabiduría. Luego también estas personas, esta tierra dura es conformista. O sea, está conforme con lo que es. Lleno de razonadas sin razón. Y entonces se irrita cuando se le habla claro, se molesta si se le dice la verdad, se hiere sin razón y su horizonte es muy pequeño, muy pequeño. Ortega y Gasset dice que vienen a ser como los pueblos de la perpetua aurora. Esos son los pueblos como los aborígenes de Australia, pues que están todavía en edad de piedra. Dice que nunca han visto, esa aurora nunca llegó. O sea, el sol nunca amaneció. Se quedaron en la aurora. Y ahí están, sin amanecer permanentemente. O también dice como obreros con manos callosas que pretenden tomar una aguja de que está sobre una mesa con cubierta de cristal. No pueden, porque no pueden tomarla, ¿verdad? Y claro, no olvidemos que es la tentación con la que llega el demonio con Adán y Eva. ¿Y por qué llega el demonio a tentar la humildad? Seréis como dioses. Qué interesante es esto. El hombre quiere ser Dios, pero ¿por qué? El demonio sabe, porque es la misma tentación que tuvo él como criatura. La criatura quiere dejar de ser criatura y ser creador. Entonces decía San José María, no pongas tu yo en tu salud, en tu nombre, en tu carrera. Iba diciendo cosas, dice, mío tuyo, mío tuyo. Si tú no tienes nada, no somos nada. Si te has entregado a Dios, lo nuestro es Dios. Pero mío, mío, mío. Qué cosa tan molesta cuando te sientas humillado. Porque no lo olvides, la soberbia es lo peor de la culpa original. Cuando sientas que tu criterio debería de prevalecer, que tú, y lo tuyo, qué mal. Estás matando el tiempo y estás necesitando que matemos tu egoísmo. Claro, porque la soberbia se muestra en el egoísmo, ¿verdad? Pues es como la tierra, como que es obvio esto, la tierra dura, entonces pues no entra el granito y vienen los pájaros, bueno, la pisotea la gente y los pájaros se la llevan. Pero hay otra que cae en pedregal, ¿verdad? Es la tierra de poca profundidad. Dice Jesús que la oye y le gusta, le atrae, pero no arraiga, no echa raíces. Y luego a la hora de la tentación y de la dificultad sucumben. Otros traducen, dan vuelta atrás de la primera conversión. Entonces, estas son las almas que tienen mucha frivolidad. O sea, oye, le gusta, pero no echan raíces. Mira que hay que tener esta sociedad de tanta velocidad, ¿verdad? De hiperinformación. Nos hace frívolos y superficiales sin mucho darnos cuenta. Si dicen los comunicólogos, esa noticia difícil, bueno, así, en 3 días está olvidada. Cuando la gente ha recibido una mentira, un golpe, en 3 días está olvidada. Usted dirá si lo atacamos o no lo atacamos. Pues, tenemos hiperinformación. Pero ya hablando más profundamente en la personalidad, ¿verdad? Es como, somos como superficiales, o tendemos o podemos ser superficiales y que no arraigue la semilla que tiene todas esas cosas maravillosas y portentos inherentes, ¿verdad? Y que pueden crecer, florecer si tú las cuidas. El pedregal, la persona de pedregal precisamente por eso es atolondrada, variable, sin objetivos. Y uno puede ser así. Veas que a veces le pregunta a uno a los universitarios, ¿y tú cuál es tu proyecto de vida? Sacar la carrera.
Bueno, está bien que tengas ese objetivo, pero no es ese tu proyecto de vida, todo. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Entonces vamos viviendo lo que va lo que va saliendo, ¿verdad? Y claro, entonces somos muy variables, sin objetivo, decía, superficiales. San José María decía, hijos míos, no podéis ser como niños o como tontos, ni como tontos, como atolondrados, inconstantes, vacilantes, flojos, no. O sea, porque esas son personalidades perpetuamente inacabadas y nosotros tendríamos que tener la personalidad de Cristo. Y se dice que alguien tiene personalidad cuando en la diversidad de los pensamientos y de los afectos y de las obras hay una unidad fuerte y coherente, un centro homogéneo, un sujeto único que piensa, que quiere, que actúa de un modo determinado. O sea, característica esencial de una personalidad es la identidad, la continuidad, la permanencia por encima de los variados cambios de la vida, porque habrá cambios que los habrá, pero de tal manera que no se obre como de modo automático o inconsciente o instintivo o impuesto, sino de un modo congruente, responsable, sabiendo dar razón de todo lo que se hace. Qué importante es esto, que los cristianos tengamos esta personalidad. Luego, sigamos, porque Jesús dice tierra de camino, tierra de pedregal, tierra dura, tierra poco profunda, que gusta, la semilla florece, pero se marchita al primer sol, ¿verdad? Porque tiene poca profundidad. Pero están las espinas. Hay la tierra con espinas, y la tierra con espinas no es ella la mala en sí, sino que es el entorno, son las circunstancias externas. Y entonces dice el Señor, las preocupaciones, las riquezas de este mundo, las comodidades le impiden llegar a madurar en esto de la personalidad que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, claro, pero porque nos podemos el trabajo, que en principio es muy bueno, ¿eh? Y nosotros hablamos de la santificación del trabajo, pero nos puede dominar la trabajitis como una inflamación del trabajo. Ya lo veíamos en el retiro pasado y podemos poner el trabajo como objetivo y el trabajo es un medio. Entonces, pero pensemos, ¿es un medio para mí? Es que no puedo rezar porque tengo mucho trabajo. Es que no puedo atender a mis hijos porque tengo mucho trabajo. Es que tengo que... el trabajo está siendo mayor que tú. Entonces, claro, son preocupaciones, riquezas, dice, pues la avaricia, todas estas presentaciones que tiene la cultura actual, materialista, ¿verdad? Esos viajes que les plantean a la gente joven, se meten en unas deudas terribles, después andan viendo cómo los pagan, porque sí que son como unas tentaciones tremendas, pero o la avaricia ya como sistema, ¿verdad? Objetivos meramente intramundanos que se quedan aquí y que a la hora de morir no nos vamos a llevar nada. Santa Teresa decía, a la hora de morir, lo único que valdrá la pena es lo que hayamos hecho por Dios. O con Dios. Con Dios. Y dice Ratzinger, el Papa, antes de ser cardenal, decía que el hombre actual que tiene tantas cosas por las que se sacrifica, que tiene, dice, pero no, en realidad es tenido por ellas, como poseído por ellas, porque trabaja para ellas. Las comodidades, ¿verdad? Y en estos momentos, pues como sabemos, con tanta ideología que lo justifique. O sea, puede el aplauso, el éxito como primer objetivo, el dinero como primer objetivo, la posición como primer objetivo. ¿Qué dice San Pedro? San Pedro, el primer papa, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro, como león rugiente buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Pero uno dice, ¿pero qué fe? Fe en Dios y en las cosas de Dios, en la visión de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Hombre,
en el Opus Dei enseñamos que el mundo es bello y es bueno y hay que quererlo, porque lo dice la Biblia además, y Dios va diciendo que todo era bueno y bello. Entonces, entendemos eso perfectamente, pero cuando ya se vuelven las cosas objetivos en sí mismos y no medios, entonces estamos poniendo los puntos al revés. Y para terminar la meditación, hablemos un poquito sobre la buena tierra, que fíjate cómo lo dice Jesús. Te advierto que hay varias versiones de esta parábola, ¿verdad? Yo estoy siguiendo a San Lucas, pero Mateo tiene otra y Marcos tiene otra, que se complementan, no se contradicen. Pero dice, lo caído en tierra buena son aquellos que oyendo con un corazón bueno y generoso. Importante es esto, ¿verdad? La generosidad. ¿Qué le damos a Dios? ¿Y qué ejemplos tenemos en la Biblia? Se me viene hacia la mente San Pablo, que cuando cae por tierra dice, ¿quién eres y qué quieres que haga? Ya no pone ningún límite. ¿Quién eres? Dime quién eres. Sabe que es Dios, pero pues podría ser un ángel, ¿verdad? ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a servirte, todo. Y la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo, ¿verdad? Y Mateo, siquiera parece que es un poco frívolo, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos de buena vida y va a comer Jesús a su casa y deja todo por seguir a Jesús. Hay ejemplos negativos, o sea, de resultados negativos, como el joven rico que no pudo seguir a Jesús porque se quedó atrapado en las cosas del mundo. Entonces, la tierra buena retiene la palabra y la guarda, dice, y da fruto con perseverancia. Mateo dice, con el esfuerzo y la paciencia. Pero es que hay que decir que en griego el permanecer tiene dos significados, ¿verdad? Entonces, pues nosotros traducimos a veces por perseverancia, que significa perseverar en la acción de una cosa. Y el otro, el estar ahí, el ser fiel, la fidelidad, el otro aspecto es permanecer ahí, que también es precioso, que no se va uno, que se queda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se da fruto perseverando y permaneciendo con el esfuerzo, con la paciencia, porque la santidad no cae del cielo. Así como, bueno, viene del cielo porque gracias a Dios, pero no cae del cielo sin más. Requiere nuestra entrega y nuestra lucha. Es bonito, a mí me gusta citar un punto de San José María que, hablando de esto, pues, viendo que esta dinamis de la palabra, esta parábola es tan bonita porque nosotros no somos una tierra de estas, somos una mezcla de estas tierras, ¿verdad? Y aparece a veces una parte de una y otra parte de otra. Bueno, pues, pero eso es para hablarlo con Dios. Y el punto es no quedarnos a esa altura, sino pensar en la cosecha, en lo que vendrá después. Él decía, no seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar nuestro horizonte sobrenatural cristiano de Hijo de Dios. Pues pidámosle a María Santísima que nosotros seamos así audaces, hombres de horizontes amplios, que abarquemos en la medida conveniente y oportuna los horizontes de Cristo. Dios y audacia. Santa María, llévanos tú a que trabajemos esta parábola tan rica, ¿verdad? Y vayamos creciendo y obteniendo con el Señor una personalidad madura, estable, rica en la que Él pueda apoyarse. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a hablar con el Señor en este segundo ratito de meditación de la sabiduría que tiene la imagen, la parábola, las enseñanzas del buen pastor, que es muy conveniente tenerlas presentes porque Jesús es realmente el buen pastor, que vela por nosotros, por ti, por mí. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es el Salmo 23 o 24, según la numeración. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me lleva por sendas rectas, por el honor de su nombre. Aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me protegen. Nosotros nos llama la atención porque vara y cayado, ¿verdad? Es que los pastores llevaban en esa época un cayado que tenía ordinariamente esa forma curva al final. Por eso los obispos lo usan así, porque con eso daban golpecitos a las ovejas o las jalaban del cuello, ¿verdad? Y las atraían o los sacaban. En cambio, la vara era una vara para pelear con el lobo, ¿verdad? Con una vara, un garrote que llevaban también a la cintura, ordinariamente colgado, pero es que era más bien defensiva. Las ovejas son muy débiles y no necesitan la vara, sí el cayado. Pero ambos instrumentos son necesarios. Dios nos cuida, nos atrae hacia Él, nos protege del enemigo, en fin. Y entonces, aquí aparece la paternidad divina, que se explica con riqueza, ¿verdad? Y nos invita a confiar, a abandonarnos en su omnipotencia y en su amor. El hombre que se deja llevar por Dios y que se dirige hacia Él, no se empequeñece, sino que encuentra más y más su grandeza, y al mismo tiempo se hace niño y por eso se acerca al cielo, ¿verdad? Qué grande es ese salmo, pero lo quisiera pasar. Es como un primer dato riquísimo y muy bueno de meditar personalmente. Pero está también en Lucas capítulo 15 la parábola del pastor y la oveja perdida. Bien, también de mucha riqueza. Un hombre, un pastor, que tiene 100 ovejas y pierde una. Acuérdate que las parábolas suelen ser extrapolaciones de comparación para que entienda todo el público, ¿verdad? 100 ovejas y pierde una. Y al darse cuenta, deja las 99 en el redil, vence su cansancio, supera su momento, y deja actuar su corazón, sigue su corazón y va tras la oveja perdida. Pero está reflejando a Dios, ¿verdad? Y la relación con Dios. Dicen los predicadores famosos que lo que más cuesta ahora es hacer ver a las personas cuánto los ama Dios. ¿Por qué? Porque nuestra civilización, nuestra cultura es muy egoísta y no ama, o ama poco. Por eso los noviazgos son tormentosos, los matrimonios se separan, porque no hay amor de fondo. Entonces, pero aquí hay un gran amor, y entonces se va y al encontrarla
¿verdad? Muestra ese amor, la cura, la pone luego sobre sus espaldas y la vuelve al redil y siente mucha alegría y llama a sus vecinos para que se alegren con él. Es como una contradicción porque tiene las 99, pero se alegra por esa. Es lo que dice el Evangelio. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que se salven. Es una extrapolación pedagógica, pero se entiende. Nos ama Dios. O sea, así nos ama Él. Así nos tendríamos que levantar sabiéndonos cuidados por el buen pastor, protegidos por el buen pastor, amados por el buen pastor, sostenidos por el buen pastor. Entonces, este bello contenido, ¿verdad?, lo refleja una oración de un domingo, el domingo 14 de tiempo ordinario. Dice: oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo, en tu misericordia y en tu perdón. ¿Quiénes son los que son los verdaderamente omnipotentes? Los misericordiosos, los que perdonan. Dice Dios. Entonces Él es un Dios cercano, providente, santo, misericordioso. Ese es nuestro Dios. Obviamente, pues, entramos en el ámbito de la misericordia divina. Y hay unas parábolas que se suelen llamar de la misericordia. Lucas las desarrolla más que los otros. Pero bueno, pues, continuemos. Ya te he dado 2 lugares importantes de buen pastor. Hay que decir además que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando aparece Jesús como buen pastor, ese es un título real. Porque ya los hititas y en el código de Hammurabi aparece que el rey es el buen pastor. Pues teóricamente tendría que ser así. El rey, el pastor que se preocupa de su pueblo. Entonces, cuando dice el buen pastor, también está significándose como rey. Pero continuemos. Hay otro lugar que seguro ya lo tenemos en la cabeza en el Evangelio de San Juan, que se llama, según la traducción, el sermón del buen pastor, porque no es una parábola, está hablando Jesús como explicando, pero usando la comparación. Y entonces, ¿te acuerdas? Es el pastor que llega al redil, pero en esa época había esos ejidos, esas tierras comunes y esos también como rediles comunes, donde todos llevaban a guarecer sus ovejas. Y entonces llega el buen pastor, que llega por la puerta, no como el ladrón que salta. Y entonces, y dice, y llama a las ovejas por su nombre. Y porque él las conoce. Y las ovejas vienen porque lo conocen a él. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, pero sucede también con los terneros, que cuando los llaman vienen saltando, o las vacas. Las vacas, en fin, es un poco más rebajado la imagen, ¿verdad? Pero las ovejas vienen saltando cuando las llaman, porque conocen la voz, conocen al buen pastor. Y en griego, pensemos que los textos originales, y San Juan escribe su evangelio en griego, conocer es poseer. O sea, el pastor las posee, pero no como quien posee un terreno o un leño. Es el corazón, es el corazón, ¿verdad? Dentro. Y las ovejas lo poseen a él porque lo conocen a él. Quiere decir que también lo tienen dentro. Cómo se complace Jesús explicando esa relación, ¿verdad? Qué bonito. Y entonces, claro, recuerda que luego Jesús nos da la vida. Otra cosa importante, que llega a dar la vida por las ovejas. No como el mercenario, el asalariado, sino Él da la vida por sus ovejas y lo repite 3 veces. Y aquí quisiera irme por una explicación que da el Papa Francisco, muy bonita. Dice, Jesús dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. E insiste en este aspecto, tanto que lo repite 3 veces en este discurso. Dice, ser pastor, especialmente en tiempos de Cristo, no era solo un oficio, era toda una vida.
No se trata de tener una ocupación determinada, sino de compartir días enteros e incluso las noches con las ovejas. De vivir, quisiera decir, dice el Papa, en simbiosis con ellas. Todo esta es la imagen del buen pastor, ¿verdad? Y Jesús, dice, de hecho, explica que no es un mercenario al que no le importan las ovejas, sino que las conoce y las ovejas a él. Así el Señor es pastor de todos nosotros, nos conoce a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre cuando nos descarriamos, que no es raro, nos busca hasta que nos encuentra, aún hasta sacrificando su vida, a riesgo de su vida. Y de hecho, la sacrificó y resucitó por nosotros. He aquí, dice el Papa, lo que quiere decirnos el Señor. No solo que Él es la guía, o el guía, ¿verdad?, la cabeza del rebaño, sino sobre todo que piensa en cada uno de nosotros y nos considera como el amor de su vida. Y son palabras muy tiernas, ¿verdad?, que conviene recordar, porque ya digo que en el ajetreo diario y en la velocidad de nuestro tiempo y la cultura, y como que esto se nos puede pasar. Esta relación profundísima que está describiendo Jesús, pues no la llegamos a entender o a sopesar. Y es muy importante saberse amado, amar por supuesto, pero saberse amado. Tú sabes que ya lo he repetido muchas veces, cuando descubrieron el siglo pasado los sociólogos y los psicólogos de Brasil por qué los niños de la calle mataban con tanta facilidad. Porque mataban, pues ahí comenzaron una especie de maras, ¿verdad? Y estaban estudiando eso. Pero ¿qué les pasa a estas personas? Y llegaron a decir, se dieron cuenta que nunca habían sido amados. Entonces no tenían el lenguaje del amor. Entonces, claro, y respetar al otro es amarlo. No amaban su propia vida, no les importaba morir, tampoco les importaba matar. No habían sido amados. Pero nosotros hemos de sabernos amados en la iglesia, que es nuestro hogar, nuestra casa y nuestra madre. Somos amados, amados por Dios. Y sigo, ¿verdad?, con el Papa. Yo para Cristo soy importante, dice. Él piensa en mí. Y por supuesto, acá el Papa en un tema que se toca mucho en el cristianismo, que no somos indispensables cada uno de nosotros para la redención, porque somos muy poca cosa, pero sí somos insustituibles. Tú eres tú y solo tú y únicamente tú, dice el Papa. Él piensa en mí, soy insustituible, valgo el precio infinito de su vida, porque si Cristo hubiera tenido que redimir a un hombre, hubiera dado también su vida por él. Y la dio por ti. Tienes el precio infinito de su vida. Y esto, dice el Papa, no es una forma de hablar. Él dio realmente su vida por mí. Murió y resucitó por mí. ¿Y por qué? Dice el Papa. Y eso lo vas a entender tú porque eres padre, ¿verdad? Dice, porque me ama y encuentra en mí una belleza que yo a menudo no veo. Así como cuando un hijo está adolescente y se está portando mal y el papá ya no hay qué hacer, ¿verdad?, con el adolescente. Si supiera este cipote, este muchacho, cuánto lo amo. ¿Cuánto lo amo? Y lo amas, seguramente lo amas muchísimo. Pero, y te dolía su estado. Claro, o sea, ve una belleza que yo a menudo no veo, dice el Papa. O sea, ¿cuántas veces se piensa en que nuestro valor depende de los objetivos que seamos capaces de alcanzar? Así evaluamos ahora a las personas, ¿verdad?
Y así pagamos, así son nuestras relaciones, desgraciadamente. De cara al éxito del mundo, del juicio de los demás. Y cuántas veces acabamos desperdiciándonos nosotros en pequeñeces. Claro que es importante tu virtud y tu lucha espiritual. Claro, valemos mucho para Él, dice el Papa, y valemos siempre. Lo primero que hay que hacer es situarnos en su presencia. Fíjate, ya va terminando porque es una intervención de un miércoles. Lo primero que hay que hacer es situarnos en su presencia, dejarnos acoger y aliviar por los brazos amorosos de nuestro buen pastor. O sea, situarme en su presencia, dejarme acoger y aliviar por los brazos del buen pastor. Preguntémonos, por tanto, ¿sé encontrar cada día un momento para abrazar la certeza del valor de mi vida? ¿Sé? Estaba oyendo hace poco a Enrique Rojas en esos podcasts que tiene Spotify y algunos de ustedes lo escuchan. Y entonces él dice que a veces tiene que recomendar a algunas personas que paren 15 minutos en el día y que se sienten y que si pueden ni música oigan. Un momento de sosiego y de silencio. Es bien importante pensar, voy a hacer oración, lo primero que tengo que ponerme en silencio y sosegarme. Y entonces, y situarme en su presencia, dejarme acoger y aliviarme en los brazos de mi Padre buen pastor. Entonces el Papa dice, sé encontrar cada día un momento para abrazar la certeza, esta certeza que da valor a mi vida. ¿Qué más da valor a mi vida? Sé encontrar un momento de oración, de adoración, de alabanza, para estar en presencia de Cristo. Es bien importante ese momento de oración. Y para dejarme acariciar por Él. Es que el que no sabe querer, no se deja querer. Y te tienes que dejar querer por Cristo. Si lo haces, descubrirás el secreto de la vida, dice el Papa. El secreto de la vida, y aquí lo dice, recordarás que Él dio la vida por ti, por mí, por nosotros. Qué bonito como lo dice, ¿verdad? Es el secreto de la vida, que Él dio la suya por mí. Bueno, pues yo quisiera terminar esta reflexión pues hablando de la confesión, que la confesión pues es como una concreción de este buen pastor, de este ser buen pastor, del Padre que siempre está dispuesto a acoger, a perdonar. Y además recordando que Él dio la vida, la sangre por nosotros. Ahora hay como una devoción especial a la sangre de Cristo. Vean ustedes que los sacerdotes ahora ya no enseñamos solo, casi la mayoría pues solo la hostia cuando decimos este es el Cordero de Dios o este es Jesús, también se dice el Cordero de Dios, sino el cáliz también, porque la gente está volviendo. Había antes hasta una fiesta de la sangre de Cristo. Y entonces que se quitó y se juntó con el Corpus Christi, pero está volviendo eso. Y Santa Catalina decía que del sacramento de la confesión, que es el sacramento de la sangre de Cristo, Santa Catalina de Siena, porque en Él nos lava con su sangre de todas nuestras inmundicias, faltas y pecados. Por tanto, pues, hemos de ir al sacramento de la confesión buscando a Cristo, pero concretamente su sangre. Esa fuerza en la sangre redentora de Cristo que se me da, con la que me lava el Señor, ¿verdad? La sangre de Cristo que lava, que purifica, que vivifica, que comunica la gracia suya redencional y que me cambia y que me convierte. Qué bueno es pensar en esto, pues. El buen pastor sangrante, el buen pastor en la cruz, el buen pastor llagado.
llagado. Entonces, claro, así el sacramento de la confesión se vuelve para nosotros el sacramento de la conversión. Confesión sacramental, conversión sacramental. Habrá que intentarla vivir bien y a menudo, cuanto tengas planteado hacerlo, con confianza, ¿verdad? Sabiendo que ahí el Señor me comunica los medios sobrenaturales y está como diciéndome, aquí estoy para que te conviertas en mí. Aquí estoy para que te rehagas en mí. Aquí estoy para que te cambies en mí. Y eso lo dice San Pablo, así San Pedro, perdón, nos hace miembros de su divina naturaleza. Bien, pues vayamos terminando, pero el sacramento de la confesión nos da la posibilidad de vivir eso que antes decía. Cuando Dios habla, el hombre calla. Decía San Agustín, pero también dice San Juan Bautista, ¿verdad? Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Y que sepas que en el sacramento de la confesión se crece muchísimo. Tanto que Santo Tomás decía que podíamos salir de la confesión mejor de como habíamos entrado. Si nos confesábamos bien y si poníamos dolor por nuestras faltas. Entonces, que no se nos olvide, pues, que es necesario ponerte en su presencia, considerar su amor y dejarte acariciar por esos brazos que en gran medida se dan en el sacramento de la confesión. Piensa, pues, y eso ya es cosa personal, ¿verdad? Como la estamos viviendo, como no esperando tener grandes pecados, sino como instrumento, como medio de lucha ascético, porque uno puede llegar a decir, pues, que no se acaba adelante. Por supuesto que el sacerdote, cuando tiene una cola enorme en la iglesia y uno se va a confesar de esto, pues quizás no le guste porque está en una preocupación por terminar antes de la comunión. Pero yo te digo, la confesión como dirección espiritual, es muy bueno decir pequeñas cosas, pequeños errores, pequeños que teníamos que haber cumplido con el Señor, pues ir a misa, un propósito de ir a misa, un propósito de hacer el rosario todos los días o algo así, y que no es pecado, por supuesto, pero es una imperfección de amor. No le he cumplido, Señor, y te pido perdón. Y quiero volver a empezar. Y no hay nada mejor para volver a empezar, para recomenzar, se dice ascéticamente, que la confesión. Es como un empujón de Dios. Y en la medida que tengamos dolor, es un empujón, se infunde el Espíritu Santo de una manera como cuando en el Pentecostés, que se vio ese fuego, ¿verdad? Purificador y transformador que hizo de aquellos hombres que eran timoratos y cobardes, valientes y titanes, campeones de la fe. Entonces, pero todo esto es como el resultado del cariño del buen pastor. No olvidemos esa consideración, pues, detrás de la confesión, que es todo lo que hemos hablado del gran Jesús, buen pastor. Santa María, enséñanos tú a mirar el cariño de Jesús y a responder amándole, aprovechando el sacramento de la confesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.